¿Qué onda? Pues al 2022 ya le hace falta muy poco para que pueda finalizar y la verdad es que este año estuvo bastante interesante con los descubrimientos y las contribuciones que se hicieron en la ciencia a través de las distintas disciplinas: paleontólogos, arqueólogos, biólogos, científicos de la Tierra, en fin, etcétera. Un sinfín de descubrimientos. Aquí vamos a enlistar lo que nos parecieron los 22 descubrimientos más espectaculares hechos durante este año. Si tú conoces alguno más de lo que no hayamos comentado y te gustaría que apareciera aquí o que generáramos debate sobre ello, está para ti la caja de comentarios para que likes y puedas compartir. Sin más preámbulo, vamos a allá. En la primera noticia, espectaculares fósiles revelan una selva prehistórica. Y es que en enero de 2022, investigadores descubrieron un yacimiento al sureste de Australia donde las rocas contienen un sorprendente registro de la vida antigua de la selva tropical. Los fósiles de McMaster Flat tienen entre 11 y 16 millones de años y representan algunos de los únicos ecosistemas de la selva tropical conocidos que se remontan a la época del Mioceno. Lo más impactante quizá de este descubrimiento es que los fósiles se encuentran en excelentemente buen estado y en excelentemente buen detalle. Incluyen arañas fosilizadas hasta cabellos y vellos de las patas de animales y algunos peces con el vientre llenos de mosquitos. La segunda noticia: el rover Perseverance explora el paisaje marciano. El nuevo explorador de la NASA en Marte continuó este año con su búsqueda de señales de vida antiguas en los cráteres de Marte, en sus cuencas de impacto de 45 kilómetros de ancho. El rover descubrió que algunas características sorprendentes mientras hacía los recorridos, como finas capas púrpuras con algunas rocas que recuerdan a algún tipo de barniz. El rover también ha progresado en la recogida de rocas, recogiendo 14 muestras que se almacenarán en la superficie de Marte para que los pueda recoger una futura misión que vaya hacia allá. Este septiembre esta misión sigue embarcándose hacia la búsqueda de posible existencia de agua en Marte. Se han identificado restos del galeón español del siglo XVII en la costa noreste de Oregón. Probablemente pertenezca al Santo Cristo de Burgos, un barco que navegaba en Filipinas, en México, en 1693, cuando se desvió del rumbo y desapareció. Conocido como el precio de la cera de las abejas por los bloques de cera de abejas que transportaba el barco y que de vez en cuando llegaban a la costa, el galeón perdió una forma parte tradicional local durante los siglos. Sin embargo, el resto del casco del barco seguían sin ser identificados hasta que ahora los investigadores analizaron las maderas encontradas en una cueva marina cerca de Astoria. Resucitar órganos moribundos. En una primicia médica mundial, científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos lograron preservar la función de múltiples órganos de cerdo, como el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones, una hora después de que los animales habían muerto. Esta investigación podría ayudar a prolongar la viabilidad de los órganos humanos destinados a trasplantes vitales, de los que se desechan miles cada año por no ser conservados inmediatamente. El volcán de Tonga entra en erupción con una intensidad sorprendente. En enero, un volcán submarino del reino de Tonga, conocido como Hunga Tonga, desencadenó una erupción como ninguna otra vista en la historia de las décadas. La explosión envió una ola de presión alrededor del planeta varias veces y provocó altísimas olas del tsunami que se estrellaron en las costas cercanas y lejanas. Incluso antes de que el polvo volcánico se asentara, los científicos se apresuraron a recopilar datos sobre las rarezas de la erupción, con la esperanza de comprender mejor el mecanismo que hay detrás de estas explosiones y sorprendentemente poderosas. Una nueva especie de caracoles descubierta es la más pequeña del mundo. Mientras se buscaban animales en el suelo en 2 lugares del sudeste asiático, los científicos descubrieron un puñado de nuevas especies de caracoles, 2 de ellas más pequeñas que las vistas anteriormente. Bautizaron algunas de ellas como Angustolia pasmium, un nombre muy apropiado ya que pasmium deriva de la antigua palabra griega que significa grano de arena. Esta especie vive en las paredes de la cueva vietnamitas y solo mide 0.6 milímetros de diámetro. Un informe de la ONU revela los efectos del cambio climático en nuestra salud. Durante décadas los científicos han advertido de riesgos de cambio climático, pero algunos de los peligros a los que nos enfrentamos ya están aquí, incluyendo un impacto directo en la salud humana. Según un informe histórico publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, según el informe, en 2016, 3/4 partes de los seres humanos de la Tierra podrían sufrir regularmente un estrés térmico extremo. Las personas también se enfrentarán a un mayor daño pulmonar por la contaminación del aire y un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores que se alimentan de sangre. Vectores son todos aquellos que pueden transmitir enfermedad.
Un gato montés fue captado comiendo huevos de pitón. Eso suena como un albur muy cabrón. Por primera vez los biólogos han observado una especie autóctona, un gato montés asaltando un nido de una serpiente pitón y comiendo los huevos de ella. Más tarde, cuando el gato montés regresó para encontrar a la serpiente guardando su nido, el felino se ensañó con el reptil. Cuando se producen ese tipo de interacciones como esta y se ve que la fauna autóctona se defiende, bastante significativo, dicen los ecologistas de Conservancy of Source, Florida. Un nuevo telescopio espacial logra la visión más profunda que existe de nuestro universo. El telescopio espacial James Webb de la NASA, el gigantesco instrumento infrarrojo construido a 1 millón de kilómetros de la Tierra, ha logrado imágenes que simple y sencillamente son fascinantes, pues revelan con visión detallada y sin precedentes el cosmos. Una imagen de las galaxias lejanas ampliadas por la gravedad de otras galaxias en primer plano representa la visión más profunda del universo jamás vista. Las plataformas de hielo de la Antártida se fracturan inesperadamente. La Antártida Occidental, la parte continental que se encuentra directamente al sur de Argentina, contiene suficientemente hielo como para elevar el nivel del mar en 3 metros. Una parte de ese hielo se derretirá a medida que el cambio climático continúa calentándose. Lo que no se había observado hasta este día de hoy es que esas bases, esos gigantescos bloques de hielo, se fragmentaron. Un antiguo diente se suma a la historia de un misterioso pariente humano. Todos los restos confirmados del Desionavo, un misterioso pariente de los neandertales, podrían caber fácilmente en una bolsa de sándwiches. Unos cuantos dientes, un hueso, y hasta hace poco todos ellos procedían de un solo 2 yacimientos, en Siberia y en el Tíbet, pero en mayo los científicos anunciaron el descubrimiento de un probable molar Desionavo en una cueva de Laos, a miles de kilómetros de todos los demás hallazgos. El hallazgo revela la asombrosa variedad del homínido y su capacidad para sobrevivir en diversos climas. Una enorme raya bate el récord de pez de agua dulce más grande del mundo. Al llegar, los investigadores descubrieron que esta raya hembra medía 4 metros desde el hocico hasta la cola y pesaba la friolera de cantidad de 300 kilogramos, lo que la convierte en el mayor pez de agua dulce jamás registrado, que incluso ganó un récord Guinness en junio. Existen nuevos detalles sobre el impacto que acabó con los dinosaurios. Hace 66 millones de años, la trayectoria de la vida dio un giro bien inesperado, cuando un asteroide de 10 kilómetros de ancho se estrelló contra las aguas de la península de Yucatán, en México. El golpe apocalíptico dio paso a la extinción masiva que acabó con más de 3/4 de las partes de la especie, incluidos todos los dinosaurios, excepto las aves, dejando tras de sí un gigantesco cráter submarino conocido como Kitzbühel. En febrero, los investigadores que estudiaban un conjunto de peces fósiles que murieron en la explosión concluyeron que el asteroide impactó durante la primavera en el hemisferio norte, llegándose a presentar temperaturas extremas y ambientes muy hostiles. Microplásticos encontrados dentro del cuerpo humano. Se han encontrado fragmentos de plástico a las alturas del monte Everest y a las profundidades del océano, y por primera vez se ha confirmado que dentro de la sangre y dentro de los pulmones humanos existen. En la sangre donada, los investigadores encontraron nanoplásticos de menos de 1 micrómetro de diámetro, que podrían ser bien inhalados o ingeridos. También encontraron fibras de plástico de hasta 2 milímetros en los pulmones de los pacientes quirúrgicos. Todavía no está claro cómo o incluso si estos trozos de plástico pueden dañar nuestra salud, pero sí deberíamos de estar preocupados. Nuevas pruebas sugieren que las arañas pueden soñar. Daniela Rosel, ecóloga de la Universidad de Constanza, Alemania, suele realizar investigaciones en el campo de la selva amazónica. Durante la época de COVID no le dio tiempo de hacer sus pruebas, pero se dio cuenta que a veces cuando los pequeños arácnidos echaban una cabeceada, cuelgan de un hilo de suela con las patas enroscadas y de vez en cuando se sacuden como si tuvieran un sueño. La forma en la que se sacuden hizo pensar que de hecho soñaban, y un estudio reciente publicado en este año revela que las arañas saltadoras experimentan un estado de sueño con movimientos oculares rápidos similares a los observados en los humanos que sueñan. Se ha descubierto el fósil de dinosaurio más antiguo en África. En agosto, un equipo de investigación financiado por la National Geographic Society reveló un fósil extraordinario, el dinosaurio definitivo más antiguo descubierto en África. La antigua criatura, conocida como Mobius rati, vivió unos 230 millones de años durante el periodo Triásico y fue encontrada en unas rocas de Zimbabue conocidas como Pebbly Arcos Formation. Aunque en esas regiones eran conocidos que existían distintos fósiles, no eran asimismo
tan grandes ni tan antiguos como este que fue descubierto. Los expertos estiman que por lo menos el animal medía 60 centímetros de la altura a la cara, y lo que revelan es que había comienzos de los dinosaurios tan gigantescos como todos los conocemos a dinosaurios pues bastante más pequeños. Un microbioma humano sintético construido desde cero. Investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos revelaron un complejo microbioma sintético que construyeron desde cero al trasplantarlo a ratones sin microorganismos. Las 119 especies de bacterias, todas ellas presentes en el intestino humano, se mantuvieron estables e incluso resistieron a todos los patógenos. Los conocimientos de los científicos sobre la microbiota intestinal proceden principalmente del trasplante de la comunidad microbiana, pero no existían ni las formas para manipular esas especies ni las formas de crearlos sintéticamente en algún laboratorio. Se redescubrió una planta, se creía totalmente extinta, que tenía propiedades milagrosas, según según detallan algunos escritos. La planta valía realmente su peso en oro y era almacenada junto con metales preciosos en el tesoro imperial de la antigua Roma. Hablamos de el silfión, una planta con colores que se creía que curaba enfermedades y daba un sabor extraordinario a los alimentos. Era tan popular en el antiguo mundo mediterráneo que probablemente se consumió hasta su extinción hace casi 2000 años. ¿O no? El hecho es que se encontraron algunas de estas pequeñas plantas en un recinto de piedra en la campiña Turco. 3 nuevas especies de serpientes son descubiertas dentro de cementerios. Los biólogos Alejandra Ortega y sus colegas viajaron por los bosques nublados de Ecuador y en busca de sapos se detuvieron en un pequeño pueblo en donde descubrieron 3 nuevas especies de serpientes de colores, 2 de ellas en suelo blando del cementerio y la tercera especie fueron descritas en un artículo científico publicado en este año. Impresionantes obras de arte antiguas encontradas en un sitio atacado por ISIS. Los arqueólogos excavaban ruinas de una antigua puerta destruida por ISIS. Han descubierto impresionantes obras de arte detrás de una puerta sellada que se abrió por última vez hace 2600 años. Desentrañando la materia oscura del universo de las proteínas. Investigadores propiciaron a los modelos de secuencias de proteínas conocidas para que los sistemas de inteligencia artificial pudieran aprender patrones y generar estructuras tridimensionales precisas. Estas investigaciones se llevan a cabo también en conjunto con grandes empresas como Meta, la matriz de Facebook, y DeepMind, filial de Alphabet, empresa que domina Google o que es dueña de Google. Publican bases de datos de cientos de miles de millones de años de proteínas y muchas de ellas desconocidas por la ciencia. Las empresas utilizaron la inteligencia artificial para predecir las formas de proteínas y unas herramientas que podrían ayudar a los científicos a entender sus funciones y ayudar al desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Qué te pareció? Ese es un recuento de lo que consideramos fueron los descubrimientos más sorprendentes de este 2022. Déjanos en comentarios tu opinión, la que ahí comparte. Estás en Todos Juntos Aprendiendo.